Muy bien, jóvenes. Entonces, para continuar con estas clases del día de hoy, vamos a hablar de conductas suicidas. Y lo mencionaba al inicio de las presentaciones, que estos temas, el tema de adicción y el tema de conducta suicida, pues van muy de la mano, porque inconscientemente el que se vuelve adicto está buscando su propia muerte, tal vez de una forma mucho más lenta, pero que al final va a traer consecuencias negativas a su buen funcionamiento. Bien, no siempre el suicidio a lo largo de la historia se ha considerado como algo malo o como una enfermedad. El suicidio en la historia también se ha considerado como algo bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en Japón, el harakiri, que para algunos guerreros, algunos soldados japoneses era mucho más honorable morir por su propia arma que caer en manos de los enemigos. Entonces el harakiri se consideraba como una salida muy honorable y muy viable para los guerreros cuando perdían la batalla. Dentro de lo que es la Biblia, tenemos dos personajes, Sansón, que está en el Antiguo Testamento, un hombre con una fuerza extraordinaria que terminó provocando la muerte de los enemigos, creo que son los filisteos, pero con la muerte de esos filisteos en ese lugar, en esa edificación, también murió él. Y esto también se puede considerar como un suicidio. Tenemos la historia de Judas Iscariote en el Nuevo Testamento, que también se terminó suicidando después de que entregó a Jesús. Tenemos Santa Polonia, una cristiana del tiempo en que Roma perseguía a los cristianos. Esta era una cristiana que defendió y escondía a los cristianos que eran perseguidos por orden de Roma. A esta mujer, a Santa Polonia, la detuvieron, la hicieron mártir. Antes de matarla, pues a esta mujer le arrancaron cada uno de sus dientes y después ella se tiró a la hoguera donde la pretendían quemar. Entonces ella se suicidó. Actualmente Santa Polonia se considera como la patrona de los odontólogos. Robin Williams, que es un personaje mucho más reciente que ustedes recordarán por algunas películas muy famosos, se terminó suicidando. Y este señor Chester Bennington también se suicidó. Y como ellos hay una serie de artistas, cantantes que también buscaron el suicidio una salida a su situación afectiva o social. Bien. Dentro de los aspectos epidemiológicos del suicidio, vamos a mencionar que la Organización Mundial de la Salud lo considera como una de las primeras causas de muerte en el mundo, lamentablemente. Es considerada que cada día se suicidan en el mundo al menos 1.110 personas y lo intentan cientos de miles. Y algunas veces puede ser imposible determinar si algunas muertes fueron intencionales o no intencionales. Por ejemplo, vamos a hablar en la siguiente diapositiva sobre las conductas para suicidas o equivalentes suicidas. Que estas son, por ejemplo, personas que renuncian a una quimioterapia, personas que se inyectan insulina más de la cuenta, personas que se niegan a amputarse un pie o una extremidad y terminan muriendo de un choque séptico, personas que renuncian a un tratamiento que sabe que renunciar a ese tratamiento lo puede llevar a la muerte. Entonces estos se consideran como equivalentes suicidas. Y que, o los accidentes de tránsito, que muchas veces no nos damos cuenta por qué sucedieron, pero que pueden llevar a la muerte. Entonces, estas son estadísticas
ocultas y que pueden pasar desapercibidas. La conducta suicida tiene varias definiciones. Vamos a ver las ideas de muerte. Aquí realmente no hay una conducta suicida como tal, pero alguien podría decir, es que deseara morirme o no hubiese nacido, o si yo no estuviera aquí, mi familia estaría bien, estaría tranquila, no hubiesen problemas, mi novia, mi novio estaría sin estas dificultades, mis hijos. Entonces aquí solo se le viene a la persona ideas de morirse, pero no ha planificado ni tiene estructurada una idea específica de cómo hacerlo. La ideación suicida, ahí sí, probablemente la persona está pensando cómo hacerlo, cómo plantearse la idea de ideación suicida. Me voy a tomar, cuando mi familia se vaya de casa, me voy a tomar los medicamentos, cuando mi familia se vaya, me voy a colgar del palo de mangos o me voy a colgar de esa viga, o cuando mis padres estén dormidos, voy a sacar la pistola y me voy a disparar o me voy a tomar todos los medicamentos de la abuela. Entonces ya la persona tiene una ideación de cómo hacerlo. Estos suicidas, estos probablemente lleguen con frecuencia a las emergencias de cirugía, de pediatría o de medicina interna. Los gestos suicidas están encaminados, por ejemplo, a esas heridas superficiales que mencionaban en la clase anterior, esas heridas superficiales que llevan a la gente a cortarse con una gilet, con una aguja o con un gancho, se lastiman con las propias uñas, se lastiman los brazos, los muslos, el abdomen, o personas como una paciente que se mordía los labios, la parte interna de los labios, para que la familia no se diera cuenta de las automutilaciones. Estos son gestos suicidas. Los gestos suicidas no van a llevar por sí a la muerte. El tomarse 3 acetaminofén o tomarse 4 vitaminas, sabemos que no van a llevarlo a la muerte, pero no deja de tener una importancia el abordaje o el manejo de estos gestos suicidas, porque este es un llamado de atención, algo no está bien en esta persona y no podemos garantizar que esta persona que hoy llegó a la emergencia del hospital con una herida superficial, en una siguiente oportunidad no se corte profundamente. Entonces hay que tener cuidado también con estos pacientes con gestos suicidas. Doctor, Mándeme. ideación suicida es lo mismo que planeación suicida. Por ahí podría ir la planeación, la ideación suicida y la planeación suicida irían encaminados de la misma manera, porque el paciente ya está como buscando la forma de cómo En la, hacerlo. en la planeación suicida sería como que ya ejecuta el plan o algo, o como que tiene como un esquema en su mente a seguir sobre cómo realizará la cuestión o algo así. Correcto. La planeación suicida ya va con el intento suicida. La planeación va ya con intento suicida. No solamente me quedo con la idea, por ejemplo, de que me voy a tomar los medicamentos de la abuela, sino que voy a recoger los medicamentos de la abuela y yo los tengo en mi Ah, cuarto. Entonces ya está la ideación suicida como que ya tengo cómo hacerlo. La planeación ya está más encaminada al a intento suicida. preparar. Ajá. Ya está más preparado, ya está más estructurado. Entonces ya tiene el arma, ya tiene el lazo, todo eso preparado. Ya tiene, Ah, por ejemplo, la planeación suicida, ya probablemente ya tiene hasta las notas que le va a dejar a los padres, a las amistades, a la familia. El gesto gracias. suicida, perdón, Gracias. el gesto suicida son heridas superficiales. Pueden ser tomarse 3 vitaminas, 4 vitaminas, que sabemos como personal de salud que no se va a provocar la muerte, pero esto no nos garantiza que esta persona en una nueva ocasión no se vaya a dañar, no se vaya a matar. El equivalente suicida podría ser algo que pasa desapercibido por los médicos que no son psiquiatras. Por ejemplo, podría ser un accidente de tránsito, que puede ser que el paciente renuncie a un tratamiento que sabe que si renunciando a ese tratamiento se muere. Este equivalente suicida podría ser que deambule
por calles, por zonas peligrosas, fomentando que alguien le dañe. Les voy a contar la historia de un equivalente suicida. Podría ser el de una paciente colega que hace unos años atrás me consultó porque ella trabajaba fuera de Tegucigalpa y había caído en un cuadro depresivo bastante severo y ella había decidido regresar hacia Tegucigalpa y durante su regreso a Tegucigalpa eh, desviarse en su coche y caer por la cuesta de Moramulca, para que cuando la familia o la gente descubrieran, hubiesen pensado que era un accidente vehicular. Ese es el equivalente suicida. Un paciente que sabe que renunciando a su quimioterapia, a su hemodiálisis, va a provocar su muerte, es un equivalente suicida. Un paciente como una paciente que estaba en terapia en el Mario Mendoza cuando yo estaba estudiando ahí, decía que ella se metía a los mercados y con sus caderas botaba los canastos de verduras, de frutas, porque ella lo que andaba buscando que una de las vendedoras sacara un cuchillo para apuñalarlo. Otro puede ser un equivalente suicida, podría ser el que se mete a un bar de mala muerte y comienza a crear caos para que alguien lo mate. Estos son equivalentes suicidas y estas son las estadísticas ocultas que no podemos saber ni podemos distinguir qué fue lo que realmente sucedió con este paciente. Doctor, Mándeme. esas serían las mismas conductas temerarias. Pues no, porque las conductas temerarias se asocian con el cuadro maníaco. Conductas temerarias serían como gastar más de la cuenta, una conducta temeraria sería como conducir a alta velocidad, pero aquí el paciente con una conducta temeraria no anda buscando la muerte, sino la satisfacción, el placer de conducir a alta velocidad. ¿Me entiende? Entonces, las conductas temerarias no es, vaya, conducta temeraria podría ser irse a comprar $5,000 a una tienda y rayar la tarjeta. O sea, eso no me va a llevar a la muerte a mí, pero si es una conducta temeraria, es una conducta de riesgo. Y otra conducta suicida es el suicidio, que ahí lamentablemente ya no podemos hacer nada por la persona. Doctor, una pregunta. Una Mándeme. persona, una persona que ya tenga ya la planeación suicida, que tenga ya todo listo, ya paso a paso todo lo que va a realizar, ¿esa persona puede pasar por la fase de gesto suicida o directamente es como ya el suicidio? Es que esto no es como un continuo, no es que alguien empieza con ideas de muerte y que va a terminar en el suicidio, no necesariamente. No es como que va por pasos, no es como que va en línea, no es que primero vienen las ideas de muerte, después la ideación suicida, o antes de la ideación suicida vienen los gestos suicidas, o después del suicidio, no necesariamente tiene que ser en ese orden, pues. Va a depender del grado de vulnerabilidad que tenga esta persona, los factores que pueda tener este individuo en su vida para que puede ser que alguien que nunca pensó en morirse bajo un nivel de estrés o de algo fuerte, intenso, que supere su capacidad de afrontamiento, que supere sus mecanismos habituales de afrontar las situaciones de su vida, lleve de la nada a un intento suicida o a un suicidio consumado. No es que va por grados, no es que va de idea de muerte a un equivalente suicida y por último a un suicidio, no. Puede ser alguien que nunca había pensado en la muerte y que hoy lamentablemente lo pensó. Y hay personas que tienen esa planeación y hay otras personas que lamentablemente lo hacen de forma impulsiva, sin medir las consecuencias de sus actos. Entonces, hay personas que hacen cartas, que pueden planearlo, pero otra gente que de repente las personas con una personalidad limítrofe, con una personalidad disocial, con una personalidad paranoide, podría, ante la idea de que su pareja le está siendo infiel, matarla y después matarse él de una forma impulsiva, sin medir las consecuencias de sus actos. ¿Alguien más pregunta? ¿Jóvenes? No. Solo Ok, eso. muy bien. No, doctor.
Muy bien. En cuanto a los métodos, vamos a diferenciar los métodos entre los hombres y las mujeres. Las mujeres hacen más intentos suicidas y lo logran menos. Probablemente las mujeres tengan más gestos suicidas y lo logren menos. Los varones hacen menos intentos suicidas, pero cuando un varón piensa en suicidarse, va a buscar mecanismos más severos para provocarse el daño. Entonces, podemos tener que las mujeres utilicen pesticidas o medicamentos para buscar la muerte. Van a tener intoxicaciones por sobredosis de medicamentos o van a utilizar escapes de gases de los automóviles para provocarse las muertes. Entonces, probablemente las mujeres van a buscar medios menos dolorosos, menos crueles para suicidarse, mientras que los hombres van a ser mucho más crueles y van a buscar mecanismos mucho más efectivos para causarse la muerte. Entonces, probablemente aquí los hombres van a utilizar armas de fuego, el ahorcamiento o explosivos o tirarse por un precipicio. Los hombres van a buscar cuestiones mucho más puntuales, cuestiones mucho más directas que saben que va a ser bien difícil poder quedar vivo después de haberlo intentado. Factores de riesgo suicida. Vamos a ir haciendo la diferenciación en cuanto a las diferentes etapas de la vida, porque los niños también se suicidan, lamentablemente. Los niños también tienen riesgo de suicidarse. Más allá de los 6, 7 años de edad, antes de los 6, 5 años de edad, el niño no tiene ese concepto de muerte, pero después de los 7 años probablemente sí. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo suicida en la niñez? Ser hijo deseado o no deseado. Lo vimos en el tema de familia, que lamentablemente un hijo que no es deseado no se le da un espacio en ese mundo afectivo de la familia. Un hijo no deseado no se le crea ese vínculo con la familia. En cambio, el hijo que es deseado, todo el mundo anda buscando qué regalarle, qué arreglarle, cómo vestirlo, cómo acompañarlo, cómo jugar y reciben mucho cariño. En cambio, un hijo no deseado no es así. La edad de los progenitores, los extremos de la vida, o muy adolescentes o padres mucho mayores, porque lo vieron, el tema de familia, cada una de las familias tiene etapas que tiene que pasar y tareas que cumplir en cada una de esas etapas. Si los padres son adolescentes, probablemente no tienen las herramientas ni la madurez suficiente para poder criar a ese hijo. Entonces va a tener vulnerabilidades. La personalidad de los padres, entonces probablemente padres que sean impulsivos, padres paranoides, padres rígidos, padres controladores, padres disociales o antisociales, padres limítrofes, van a crear condiciones de riesgo para estos niños y que atenten contra su vida. Características psicológicas individuales de los niños, como niños hiperactivos, niños impulsivos, niños berrinchudos, van a ser mucho más vulnerables a conductas de riesgo suicida. ¿Y qué podrían motivar a los niños a pensar en el suicidio? Acontecimientos dolorosos, problemas con las relaciones paterno-filiales entre padres e hijos, esos llamados de atención humillantes que los niños pueden sufrir por parte de los padres, de esos responsables de su crianza, pueden ser muy dolorosos y pueden ser muy humillantes. También problemas escolares como el bullying, lamentablemente el bullying, el ciberbullying, pueden llevar a los niños a tener gestos o intentos suicidas. Búsqueda de afecto y atención, probablemente cuando hacen conductas que ven en la televisión o dentro de los adultos, dentro de la familia. Le voy a mencionar un caso que se dio en México hace unos años atrás, con una niña que lamentablemente estaba afrontando el divorcio de los padres. Y en las tardes, cuando se quedaba sola, miró un capítulo de La Rosa de Guadalupe, donde aparecía un caso muy similar a la situación de ella. Y la niña, en esta novela, había hecho un intento suicida.
del cual sobrevivió por milagro en la novela, y a raíz de haber sobrevivido al intento suicida en la novela, los papás habían reconsiderado y habían abandonado la idea del divorcio. Cuando esta niña de México vio este programa, pensó que haciendo lo mismo iba a conseguir que los papás no se divorciaran e hizo un intento suicida. Lamentablemente, esta niña sí falleció. Entonces, muchas veces estos niños pueden buscar ejemplos en personas que hicieron gestos suicidas y pueden considerarlo como una posible forma de resolver los problemas. También el deseo de reunirse con un ser querido puede llevar a los niños a hacer intentos suicidas. Entonces, aquí había un cuadro de un niño que se le había dicho que la abuelita, la cual quería mucho y falleció, vivía en el cielo, estaba en el cielo, en las nubes. Pues en una oportunidad que el niño tuvo de viajar en avión, se llevó una gran sorpresa porque andaba buscando, su idea de subir el avión era porque iba a ver a su abuela en las nubes y entró un cuadro depresivo bastante severo porque llegó obviamente a volar en avión y no encontró a la abuelita. Entonces todo esto son factores de riesgo y motivos por el cual un niño puede llevar a practicar un intento suicida, pero probablemente van a ser niños mayores de 7, 8, 9 años porque ellos ya tienen concepto de lo que es la muerte. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Qué tan importante, doctor, es hablar a qué edad es adecuado hablarle a un niño sobre el concepto de la muerte para que él empiece a entender? Pues probablemente el niño a partir de los 6, 7 años de edad va a tener ese concepto de muerte mucho más estructurado. Entonces, para ellos, antes de esa edad, probablemente no van a tener ese concepto de muerte. Puede ser como algo pasajero, algo que va y viene. Entonces, es como cuando estamos jugando con un niño y nos tapamos la cara. Entonces, si nosotros nos ocultamos detrás de una cortina, de una toalla, o nos ocultamos la cara y después nos destapamos delante del niño, entonces el niño se empieza a reír. Entonces, algo así sucede con la muerte. Antes de esta edad, el niño no sabe qué es lo que sucede. Pero tampoco es mentirle, decirle, no es que su abuelita está en el cielo, porque también le estamos creando falsas expectativas. Eh, Creo que es más allá de los 6 7 años cuando el niño va entendiendo qué es el concepto de muerte, que es algo irreversible y que no va, alguien que falleció no va a regresar después de la muerte. Entonces, más o menos entre los 6 7 años ya tiene el niño estructurado este concepto mucho más ampliado. Antes de esto, probablemente él no va a entender qué es la muerte. Factores de riesgo suicida en la adolescencia, entonces vamos a ir sumando a cada etapa, vamos a ir sumando factores de riesgo. Entonces aquí vamos a tener factores de riesgo individual en el adolescente. Por ejemplo, adolescentes en desventaja biopsicosocial. Por ejemplo, niños con alguna malformación congénita o alguna malformación física va a ser mucho más vulnerable a las burlas, a las críticas de los demás compañeritos, de los niños, de la gente. Niños pobres, niños en negligencia, niños abandonados, adolescentes que tengan tentativas de suicidio previo, es un factor de riesgo. Entre más intentos o gestos suicidas tenga una persona, es más probable que el siguiente intento suicida sí sea determinante o definitivo. Entonces, tentativas de suicidio previo son factores de riesgo. Alteraciones en su comportamiento sexual. En la adolescencia se está explorando esta parte sexual. Entonces, en la adolescencia probablemente cuando van a descubrir si estos adolescentes son heterosexuales, son bisexuales o son homosexuales, entonces lamentablemente ese también comportamiento puede llevar a un adolescente a hacer un intento suicida. Y por ahí les mandé en el tema de familia la película Oraciones para Bobby, que se trata de un adolescente que descubrió en esa etapa de su vida que era homosexual y sufrió el desprecio y el rechazo de su familia que lo llevó lamentablemente a cometer suicidio. Si están interesados en verla, pues ahí está en las redes, en internet, está libre para que ustedes puedan disfrutar esta película.
víctimas de abuso sexual. El abuso sexual, jóvenes, es uno de los factores que más predispone a enfermedades mentales. Ser víctima de abuso sexual es uno de los daños psíquicos más severos que cualquier persona puede vivir, y entre más temprano es el abuso sexual, mucho más consecuencias puede tener. Enfermedades mentales, los adolescentes, como vimos en el tema de adolescencia, en la adolescencia es cuando brotan, por ejemplo, las depresiones, las ansiedades, la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Entonces, las enfermedades mentales pueden debutar incluso con intentos suicidas. Y las adicciones, que hablamos en el tema anterior, son vulnerabilidades. A veces los pacientes alcohólicos bajo el efecto del alcohol hacen intentos suicidas bastante crueles y despiadados. A nivel familiar, el abandono antes de los 15 años por su familia podía provocar un aumento en el riesgo de suicidio en esta edad. Y la identificación, si este adolescente se identifica con algún artista, con algún cantante, con algún familiar, con un personaje social o de la vida pública que hizo un intento suicida, podría considerar eso como un ejemplo a seguir y puede hacer intentos suicidas. Las noticias sensacionalistas pueden llevar a los adolescentes vulnerables e impulsivos a tener intentos suicidas, y la falta de apoyo social que puedan sufrir estos jóvenes en esta etapa pueden llevar también a riesgo suicida. La falta de apoyo por parte de la familia también. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Doctor, tengo una pregunta. ¿Los jóvenes que tienen violencia intrafamiliar puede ser un factor de riesgo? Correcto, están ahí dentro de estas situaciones de vulnerabilidad, de desventaja biopsicosocial, que sean maltratados, que estén en negligencia, en situación de abandono, de una familia rígida, de una familia muy rígida, muy cuadrada, muy exigente, padres perfeccionistas, podrían llevar incluso a que estos adolescentes cometan intentos suicidas. El abuso físico, el abuso emocional, psicológico, o la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar podría ser un factor de vulnerabilidad también. Muchas veces hay adolescentes que cuando la situación está más candente dentro de la familia, cuando hay mayor violencia intrafamiliar o más problemas entre los padres, ellos hacen un gesto suicida o un intento suicida, porque es la forma en que la atención de los padres deje de estar concentrada en los problemas entre ellos y se aboquen a cuidarlo y atender al adolescente. Entonces también esto es una situación de riesgo para los adolescentes. Factores de riesgo suicida en la adultez. Vamos a ir sumando el consumo de alcohol a nivel individual, los trastornos depresivos y la esquizofrenia. Recordarán que un 10 a 15% de los pacientes con esquizofrenia se terminan suicidando, lamentablemente. Enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, la enfermedad lupus eritematoso sistémico, insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas. Tenemos un expresidente, creo que el presidente Reina, que fue diagnosticado hace unos años atrás con cáncer de cabeza de páncreas, y ustedes recordarán que hay una asociación bastante grande entre cáncer de cabeza de páncreas y depresión, pero también está asociada a una alta mortalidad. Entonces este señor, este expresidente, decidió, después del diagnóstico, suicidarse. Entonces hay enfermedades crónicas que pueden predisponer también. Fármacos, los anticonceptivos orales, pueden llevar a un mayor riesgo de que las mujeres entren en cuadros depresivos severos y piensen en la ideación suicida. Hay medicamentos para controlar el acné en adolescentes que pueden llevar a aumento de riesgo suicida. Y hace unos años atrás, allá por la década de los 80 o 90, se vio un incremento del riesgo suicida en adolescentes que habían consumido paroxetina. De ahí
que desde esa fecha se ha dado como advertencia no utilizar paroxetina en adolescentes para reducir el riesgo de intento suicida. Antecedentes: entre más intentos suicidas una persona realice, es más fácil que el siguiente intento suicida sí lo lleve a cabo. Y la conducta disocial. Muchas veces la conducta disocial va a llevar a que el individuo haga intentos suicidas para evitar las consecuencias de sus actos. ¿Qué puede motivar a un adulto a hacer un intento suicida? Pobres condiciones materiales y de vida, la falta de ocupación e incentivos, el aislamiento social y las dificultades financieras. Y los adultos mayores lamentablemente también se suicidan, pero tienen sus particularidades. Los adultos mayores muchas veces no van a dar señales y van a utilizar muchas veces equivalentes suicidas para hacerlo. Las particularidades del riesgo suicida en la vejez es que estos señores realizan menos intentos de autodestrucción, utilizan métodos mortales, dan menos señales de aviso, utilizan bastante equivalentes suicidas como dejar de tomarse los medicamentos, dejar de aplicarse la insulina, rechazar tratamientos y tienen actos premeditados y reflexivos para suicidarse. Entonces probablemente, vaya, los que son de fuera de Tegucigalpa, hay unas tradiciones cuando de repente, afuera de Tegucigalpa, afuera de las grandes ciudades, los matrimonios pareciera que duran más. Entonces tenían garantía. Entonces hay viejitos que tienen 30, 40, 50, 60 años juntos. Cuando uno de los dos viejitos muere, se dice ahí en el pueblo que probablemente ya se lo va a venir a traer, el otro viejito, el que se murió, lo va a venir a traer, lo va a venir a recoger. Y lo que sucede es que los viejitos se van, el sobreviviente se va consumiendo, se va abandonando y se postra, como dicen. Entonces se queda en su cama, deja de comer, deja de tomarse las medicinas y se abandona. Este se podría considerar como un equivalente suicida. Entonces estos señores dan menos señales de aviso. ¿Y cuáles van a ser los motivos por los cuales estos señores se pueden suicidar? La jubilación. Porque no estamos educados para vivir cada etapa de nuestras vidas. Entonces muchas veces lo que sucede durante esta etapa es que estábamos acostumbrados a trabajar todos los días y de repente dejamos de trabajar. Resumimos nuestras amistades a los compañeros de hospital, a los compañeros de oficina, a los compañeros de escuela, a los compañeros de trabajo, y saliendo de esa oficina, estas personas no se vuelven a acordar de nosotros. Los adultos mayores tienen menor vigor físico y se vuelven más dependientes, y esto probablemente va a condicionar que se sientan en desventaja, y esto puede llevar a que los viejitos se sientan mucho más vulnerables y puedan considerar que el suicidio es mucho mejor solución a estar dependiendo de una enfermera o dependiendo de una silla de ruedas para movilizarse o evitar probablemente operaciones o cirugías importantes. Problemas físicos como por ejemplo la incapacidad para movilizarse, para poder ser independientes y autónomos. Entonces esto puede llevar a los adultos mayores a suicidarse. Bien, para ir ya terminando esta clase, significado del intento suicida. ¿Qué puede significar un intento suicida? La posibilidad de dormir para siempre, para descansar. Entonces mucha gente les puede llegar a ustedes a la consulta diciéndoles que no se querían morir, que ellos lo que querían hacer al tomarse esas 4 o 5 pastillas era dormir y dormir por un tiempo hasta que el problema sea resuelto, hasta que los hijos hagan caso, hasta que el problema con el esposo sea resuelto. Entonces esto es equivalente a decirle el sueño eterno. También el significado del intento suicida puede expresar rabia, inconformidad, frustración y agredir a otros. El lugar y cómo lo realiza el intento suicida o el suicidio es también interpretable. Por ejemplo, piensen en alguien
que se suicidó en la sala familiar de la casa. Probablemente la familia no va a querer reunirse en esa sala, o que de repente se ha suicidado con el arma del papá, o que se ha suicidado en el cuarto de los papás, o como un audio que salió hace unos años atrás por los medios de comunicación donde un muchacho se suicidó delante de la madre, delante de la hermana, y se escuchaba cómo se gritaban, cómo la mamá le rogaba que no lo hiciera, y por último se escuchó cuando él se suicidó. Entonces todo esto puede tener un significado, una interpretación. Hay otros suicidas que puedan buscar un lugar lejano, un hotel, un lugar u otra ciudad para suicidarse. Esto también es significativo. El suicidio puede representar el debut de una enfermedad psiquiátrica escondida, como por ejemplo la depresión, el pánico, la esquizofrenia, un trastorno de la alimentación o el consumo de alcohol. Puede significar una reacción ante la pérdida de una relación valiosa. ¿Cuántos intentos o gestos suicidas realizan después de una ruptura sentimental? Después de haber perdido una clase, después de haber perdido un trabajo. Entonces esto puede significar la ruptura o la pérdida de una relación valiosa, ya sea a nivel personal o a nivel económico o de trabajo. Reclamación de apoyo, muchas veces, como lo había mencionado, puede ser un llamado de atención de la familia para que le ayuden. Y por último, el intento suicida o el suicidio es para evitar el dolor físico o la enfermedad fatal. ¿Cuáles serían entonces las creencias erróneas que se han arraigado ante la persona con una conducta suicida? Por ejemplo, pensar que el suicidio se comete sin previo aviso. Sí hay actos suicidas que son impulsivos, pero hay otros actos suicidas que dan señales, como por ejemplo, si hay un amigo que de repente me regale su gorra favorita, o que me regale su libro favorito, o que me regale su camisa favorita y que me diga que me la da porque quiere que si algún día le pasa algo me lo recuerde, estas ya son señales. Que si me está preguntando qué pasaría, te haría falta si yo me muero, entonces ya son señales. Entonces son pequeñas señales que la gente va dando. O por ejemplo, que publique en su Facebook, en sus redes sociales, cuestiones relacionadas con la muerte. La gente que habla de suicidarse nunca lo hace. Recordemos que nuestra mente, cuando ustedes llevaron psicología, hablamos sobre eros y sobre Thanatos. Eros es el principio del placer, el principio de vida, y Thanatos es el principio de muerte, de destrucción. Entonces va a haber una lucha constante entre Eros y Thanatos en todas las personas. Entonces la gente que habla de suicidarse está mandando señales, están pidiendo de forma directa o indirectamente que le ayuden. Otra idea errónea o tabú es que no hay riesgo de volver a intentar. Ya lo mencioné en las diapositivas anteriores. Entre más intentos realice una persona, mayor riesgo de llevarlo a cabo tiene. Mejor no preguntarlo para no inducirlo. Hay que preguntarlo. A veces los pacientes se molestan conmigo en mi consulta porque yo les pregunto, ¿y ganas de hacerse daño? ¿O ha visto cosas que solamente usted pueda ver? ¿O ha escuchado voces que solamente ha escuchado? Doctor, siempre que vengo yo acá, usted me pregunta siempre lo mismo, me dijo un paciente la última vez que lo vi. Es que son preguntas que debo realizar de rutina, porque aunque el paciente no lo verbalice, yo tengo que hacer estas preguntas. Y a veces el lenguaje corporal habla mucho sobre esto. Entonces, a veces el paciente se queda callado, hace poco contacto visual, queda viendo para el piso. Entonces, a mí ya me da una idea de que pueden rondar estas ideas. Y nadie que se le pregunta, es que el doctor Cruz me preguntó que si yo me voy a matar, entonces sí me voy a ir a matar, porque el doctor Cruz me lo dijo, me lo preguntó. Nadie va a ir, o sea, va a salir de un consultorio pensando en suicidarse si se le preguntó o no.
¿Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? No. Todos podemos prevenir el suicidio dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades, dentro de nuestros novias, parejas, matrimonios. Podemos prevenir el suicidio, pero hay que estar atentos a estos pequeños pero significativos señales de aviso que nos están dando. Todo el que se suicida está deprimido, no necesariamente es depresión, puede ser consumo de alcohol, puede ser trastorno límite de la personalidad, puede ser conducta suicida. 15% de los pacientes con esquizofrenia se terminan suicidando. Entonces, pueden ser inducidos por efectos de medicamentos, como medicamentos para el acné o anticonceptivos orales. Entonces, no solamente el deprimido se va a terminar suicidando. ¿Y qué pasa con la familia del suicida? Porque estas personas también sufren a raíz de esta situación. Entonces debemos de tener en cuenta el grado de choque y qué recursos inmediatos están en la disposición de la familia para el apoyo emocional. Entonces muchas veces no solamente vamos a tratar al que hizo el intento suicida, sino también a la familia para explorar cuáles son los sentimientos o las ideas de culpa o el grado de responsabilidad que puedan sentir ellos respecto a la decisión que tomó su familiar o su amistad. Entonces debemos de ir preguntando sobre los sentimientos de culpa y el grado de responsabilidad que creen que ellos tienen. Detectar posibles pensamientos suicidas por identificación, amenazas y otras conductas afines entre los familiares del occiso. ¿Por qué? Porque la familiar pueda pensar que va a ser la mejor forma de estar reunidos con su familiar que ya falleció, que ya se suicidó. Entonces yo también lo voy a hacer, principalmente con los adolescentes que son impulsivos, las madres o las parejas que pueden tomar este tipo de decisiones. Entonces, tratar de ayudar a la familia a reconocer que el suicidio estuvo relacionado con la posible enfermedad del individuo, con la decisión personal y no con una falla en el proceder de ellos, de los sobrevivientes. Y estos jóvenes serían los temas del día de hoy para hablar sobre adicciones y de suicidio. Solo quedaría pendiente el tema de estrés y el tema de violencia, que ustedes me dicen cuándo los desarrollamos y con todo gusto nos conectamos a la misma hora para poder hablarlos y contestar sus preguntas. También esto está grabado, va a quedar grabado y lo voy a subir al canal de YouTube para poder que ustedes tengan acceso a las presentaciones. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre esta clase. Doctor, yo tengo una pregunta. En cuanto a cuando estábamos hablando como en la segunda diapositiva, en que estaba hablando sobre la conducta suicida, o sea, estaban las ideaciones y todas esas requieren de atención psiquiátrica y psicológica, o solo cuando ya lo intentan, o solo cuando ya tienen la planeación, o son todas. Todas. Ya sea que el paciente les llegue a ustedes con que se cortó con la hoja de papel, que se cortó, que se reunió con las uñas, que se cortó con una gilet o con unas tijeras, eso mándenlo a psicología y a psiquiatría, porque también es un llamado de atención, porque no sabemos si esta persona en el siguiente intento, si se hace una herida más profunda o busca mecanismos mucho más específicos y más directos para provocarse la muerte. Las ideas de muerte también son un llamado de atención para que el psicólogo o el psiquiatra lo evalúe. Pueden mandarlo. Si son ideas de muerte, podrían remitirlos ustedes donde el psicólogo, que el psicólogo lo entreviste y que el psicólogo decida si lo puede manejar él o lo tiene que abordar en conjunto con el psiquiatra con tratamiento farmacológico. Todo gesto suicida, por muy superficial que sea la herida, necesita evaluación por psiquiatría o por psicología. Aunque este paciente que le llegue a ustedes al hospital, que se haya tomado 4 vitaminas o 3 acetaminofén o 2 Alka-Seltzer como intento suicida, siempre denle una remisión para el psicólogo y el psiquiatra para que sea evaluado, porque no sabemos si en un siguiente intento él sí lo llegue a hacer.
Entonces no hay intentos chiquitos, no hay gestos suicidas chiquitos, sino que hay que tomar la importancia, por muy superficial y muy insignificante que sea, siempre preguntar si todavía persiste ideas de hacerse daño. Y tal vez no preguntarlo como, ¿y usted se quiere matar? Porque la primera reacción de la gente podría decir, oye, no, doctor, ¿y usted que ha tenido pensamientos negativos o pensamientos feos referentes a su vida? ¿O ha pensado irse lejos o no estar, o no existir? Entonces son preguntas que se pueden realizar y que pueden causarle menos temor al paciente para contestar y tener una actitud comprensiva, empática, serena, para que el paciente no se sienta juzgado, no se sienta condenado, ni se sienta rechazado por el que lo está entrevistando. Ariel creo que levantó la mano. Sí, Doctor, tengo una consulta. Diga. Me llamaba la atención la estadística que mencionaba sobre la esquizofrenia, doctor. Y entonces, lo que quería preguntar es si usted habló de un 15%, quiere decir que un 85% no se suicida. Correcto. Entonces, estas personas que no estarían en esa estadística no presentan ningunos síntomas sobre querer suicidarse. O sea, me refiero, en ningún momento se les pasa por la cabeza, o es común que, incluyendo a los que no lo realizan, tengan esta clase de comportamientos. 10 a 15% de la población de pacientes con esquizofrenia se va a suicidar. No significa que el otro 85% no tenga ideas de muerte, o no haya gestos, o no haya intentos suicidas. Solamente 5% de la población con diagnóstico de esquizofrenia se va a curar. El otro 80% probablemente va a terminar con una enfermedad con recaídas o que va a ir hacia la cronicidad. Entonces es una enfermedad crónica, debilitante, una enfermedad incapacitante, una de las peores enfermedades. Pero este 80%, 85% probablemente sí va a tener ideas suicidas, o ideaciones o intentos suicidas, pero que no van a formar parte de esa estadística del 15%, del 10 a 15% que sí se suicidó, que es estadística que se maneja a nivel documental, que un 10 a 15% de los pacientes con esquizofrenia se suicidan. Esa es la estadística que se maneja. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, doctor, de pronto, ¿qué se podría hacer si un paciente ya tuvo, bueno,